cuando quieras. Hola, buenas tardes. Un gusto estar de nuevo con ustedes en nuestros encuentros 4.0. Esta es la primera edición del año 2023. Para nosotros, todo el equipo del BA Laboratorio Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como siempre, es un placer estar acá, compartir con ustedes y poder iniciar nuestros ciclos de difusión de la aplicación de tecnologías emergentes, que es un espacio que venimos fomentando ya hace varios años, donde el objetivo principal es poder difundir y socializar experiencias y oportunidades en la aplicación de distintas tecnologías emergentes. En este caso específico vamos a tener la posibilidad de ver importantísimos casos de éxito con respecto a la aplicación de las tecnologías emergentes en el área de la salud. Para eso están hoy con nosotros invitados muy importantes sobre la base de la experiencia del trabajo de Esteban Barreiro. Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros. Él va a presentar a su equipo, que a su vez nos van a presentar las distintas experiencias. Esteban, bienvenido al BA Laboratorio Tecnológico, que ya vas a contar que conoces de manera importante. Y bueno, de antemano agradecerte por acompañarnos y estar con nosotros en esta actividad. Bueno, gracias. Hola a todo el mundo. ¿Cómo están? Espero que disfruten del evento que organizamos con la Dirección de Ciencia y Tecnología y Emprendedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una muy buena oportunidad esta y todos los eventos 4.0 que van a ir desarrollándose a lo largo del año, porque hoy comenzamos con Salud 4.0 para ver mejoras en tratamiento, planificación, simulación y acercamientos a pacientes desde la humanidad y desde el perfeccionamiento. Perfeccionamiento ilimitado que van a poder apreciar y que van a poder disfrutar y que se van a poder nutrir, presentado por especialistas realmente capacitados en profundidad, a los que he tenido la suerte de mentorear en cuanto al 3D, al diseño en 3D, al modelado en 3D y a la impresión 3D, pero que ellos de trasfondo traen todo su profesionalismo, toda su carrera, toda su experiencia en la industria de la salud y en los tratamientos con seres humanos, que no es poco. Poder usar estas tecnologías 4.0 que hoy por hoy nos atraviesan coyunturalmente es una muy buena noticia, un nuevo renacimiento para nuestra sociedad y es algo que resulta súper importante de apoyar, conectar, crear puentes y redes y poder mezclar a los emprendedores con las organizaciones gubernamentales, instituciones, empresas, generar redes de trabajo, contactos, crecer junto a los colegas y gracias a todo este movimiento que queremos hacer este año, todos estos eventos que vamos a ir desarrollando este año, esperamos, nuestro objetivo es que puedan crecer, que puedan trabajar juntos, que puedan perfeccionarse y que me escriban de paso. Así también trabajamos juntos y puedo darles clases y ese tipo de cosas, que también pueden buscar en la internet, obviamente, como hago la 3DBE. Yo soy Esteban, ella me acaba de presentar, y hoy contamos con la presencia de Flavio Tamareu. Él es ingeniero biomédico y va a hablar sobre neuronavegación 3D en tiempo real. Contamos online con el doctor Pablo Mariani, que es cirujano, especialista en caderas y traumatólogo en traumatología. Por Dios, el trabajo de Pablo es increíble. Voy a dejar que hable por sí mismo. Tiene casos increíbles para presentarles. Y estamos teniendo un pequeño problema técnico con la conexión de internet para la presentación del doctor Emanuel Argüello Pesich, pero que están resolviendo las chicas, el equipo técnico y Emma desde allá. Él va a hablar de simulación por impresión 3D para prácticas de intubación y casos en hospitales
¿cómo se dice? Hospitales rurales. A los que a veces desde las grandes ciudades no observamos, ¿no? Pero que siempre, siempre podemos nutrir y con los que muchas personas cuentan a diario. Son lugares extremadamente importantes. Espero que el trabajo de los chicos y que todos los eventos de este año los acerquen un poco a esas ganas y esa posibilidad de innovar, de mezclar lo que sienten, lo que producen y sus especialidades con la ciencia y la tecnología. Para nosotros es re importante que la ciencia y la tecnología estén en la vida de todos y mucho más en la vida de los emprendedores hoy por hoy, porque tenemos muchísima tecnología a mano, a disposición, y nos hace la vida muchísimo más fácil, muchísimo más divertida, y nos conecta con lo que realmente queremos y con lo que realmente quieren nuestros colegas y podemos desarrollar en equipo. Les agradezco a todos por estar acá, la gente que está presente, les agradezco a todos los que están en YouTube, y antes de aburrirlos, quiero habilitar a Pablo para que nos cuente un poco quién es él, a qué se dedica y nos hable de algunos casos extremadamente importantes de los que yo soy fan, literalmente, admirador profundo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Mariani, soy traumatólogo, especialista en cirugía de cadera y hoy me considero que estoy dentro de la rama del diseño y la utilización de la impresión 3D en la medicina. Yo me desarrollo en dos lugares, en Rosario principalmente en dos lugares grandes, un lugar público que tiene de la provincia de Santa Fe, yo ejerzo en Rosario, y en un lugar privado que tiene una gran cápita de PAMI, entonces por la especialidad que yo tengo una gran casuística de cirugía de cadera simple y de cirugía de cadera compleja. Empecé hace unos años como hobby con el tema de la impresión 3D para hacer cosas un poco banales. Después lo conocí a Esteban y ahí empecé a meterme en lo que era la medicina y me di cuenta de que con algo de conocimiento, con ganas, no era tan complejo. Y bueno, por suerte hoy ya la gran mayoría de mis casos complejos los resuelvo con ayuda de la impresión de biomodelos. En los dos lugares que trabajo, tengo pacientes con bajos recursos y con bajo recurso económico, porque unos son pacientes de PAMI y los otros son pacientes hospitalarios. Entonces no tengo la suerte de poder disponer de toda la tecnología y de toda la ayuda que da la 3D, como son las prótesis customizadas o diseñadas a medida. Entonces lo que yo aplico con los conocimientos que fui adquiriendo es con muy bajos recursos, porque lo que tengo es una impresora de 3D o tengo dos impresoras, pero hogareñas, y los conocimientos, que eso por ahí es lo que más vale, los recursos para imprimir videomodelos para distintas ayudas que me da en el desempeño de la profesión, que va desde la planificación prequirúrgica, desde poder entender la complejidad a veces de una cirugía, o de que el paciente o la familia pueda comprender la complejidad de la patología que uno tiene que tratar, que a pesar que a lo mejor no nos sirve como guía quirúrgica ni como poder planificarlo, pero sí para explicar que a veces hay casos que son demasiado complejos, que por ahí es muy difícil explicarlo y que con un biomodelo eso se simplifica bastante. Así que si les parece, arranco con la presentación. Bueno, yo les voy a presentar 4 casos, más o menos ejemplificando lo que les decía, de que no en todos son como planificación preoperatoria, sino con distintos objetivos. Esto es un caso. Bueno, yo como me desarrollo en cirugía de cadera, la mayoría de los casos que tengo, que voy a mostrar, son de cadera, pero también he hecho algunas otras cosas para cirujanos maxilofaciales, algo para neurocirugía, pero principalmente lo que hago yo son todas cosas de cadera. Esto es una paciente de 54 años de edad que había sido operada
hacía 9 años por una artrosis de cadera, donde se colocó una prótesis primaria. A los 6 años de la cirugía empezó con mucho dolor. Y como la paciente estaba reacia en tener que someterse a algún otro procedimiento, tardó mucho en ir a la consulta. A los 3 años de empezar con ese dolor y de ya no poder ni siquiera caminar con muletas porque el dolor no se lo permitía, acude al hospital público, la señora es de un pueblo acá cerca de Rosario, con esta radiografía donde se puede ver que hay una prótesis total de cadera, en donde el componente acetabular perdió totalmente la orientación que debería tener. Eso hizo que la prótesis se luxara. Si ustedes ven, hay una falta, no sé si se ve la flechita del mouse. Sí, bueno, perfecto. Bien, esto debería tener una orientación de 180 grados distinta, es decir, debería estar orientada en esta posición, y la cabeza del fémur, o de la prótesis, debería estar acá adentro. Esto con el tiempo, lo que hizo fue ir horadando el acetábulo, el techo acetabular, hasta llegar a formar una neocavidad o una neoarticulación, que por supuesto que le generaba muchísimo dolor porque ese desgaste que se ve es hueso que se va degradando y que eso genera mucho dolor. Si uno trazara una línea del techo acetabular sano hasta acá, se puede ver que de acá para arriba es todo defecto óseo. Entonces lo que se planificó acá o se planteó es hacer se hacen siempre estudios para ver si esto es un caso infeccioso. Si es infeccioso, se hace una revisión, es decir, se retira la prótesis y se coloca otra, pero en 2 tiempos. Primero se saca la prótesis que está infectada, se pone una prótesis provisoria y después en una segunda cirugía se coloca la prótesis definitiva. Esto se tomó como un aflojamiento aséptico, es decir, que no había infección, por lo que se pensó en hacer un reimplante en un solo tiempo. Yo manejo el slicer para hacer los trabajos. Acá podemos ver un corte axial ya con la segmentación hecha. Lo que tienen estas imágenes, que generalmente como tienen metal, hacen mucho artefacto y a veces es difícil reconstruir con precisión. Pero bueno, fíjense acá en el corte coronal cómo se ve la cabeza metida en una neocavidad y el cotilo totalmente dado vuelta en su orientación. Me enseñó Esteban. Gracias por eso. Bueno, y acá en un corte sagital podemos ver también cómo se van, mediante los 3 cortes, formando el biomodelo digital, y esto sigue siendo dentro del láser, lo que después se va a llevar al post-procesado para después poder imprimirlo. Como lo que a mí más me interesa es la parte interna del acetábulo, porque es lo que yo tengo que trabajar, muchas veces, si ven mis trabajos, hay algunos defectos por fuera, es decir, en el ala ilíaca o en la rama, que no tienen un acabado perfecto, pero eso a mí no me genera ninguna dificultad ni ningún cambio en lo que es la cirugía. Esta cirugía la planifiqué en Blender. Esto es un video de lo que yo pensaba que se podía hacer. Una de las cosas que nos permite planificar acá con biomodelos y con todo lo que es el diseño 3D es poder cuantificar cuánto material vamos a necesitar. Hoy cuando les decía que yo tengo muy alta casuística porque manejo muchos pacientes de PAM y muchos pacientes de hospital público, el problema es que no tengo la posibilidad de contar con prótesis customizadas, es decir, diseñada a medida del paciente. Entonces todo lo que yo hago, lo hago con implante óseo. Tengo algunos casos hechos con prótesis customizadas, pero son los menos. Entonces lo que hago acá es siempre reconstruir con injerto de hueso cadavérico. Cuando uno va a afrontar una cirugía de esta, que es una cirugía bastante compleja porque hay un defecto óseo enorme, por supuesto que sería hermosísimo tener una prótesis customizada que uno abre, limpia, pone la prótesis con los tornillos guiados, cierra y se termina todo. Pero como no se puede acá, lo que hay que hacer es llevar el injerto cadavérico. Entonces, cuando uno tiene estos defectos tan grandes, a veces no se sabe si uno va a necesitar, generalmente lo que se piden son cabezas de fémur,
chip óseo, es decir, hueso molido, o algún otro injerto como puede ser un cóndilo femoral. Acá a veces cuando planificábamos esta cirugía decíamos, bueno, ¿qué necesitamos? 2 cabezas, 3 cabezas. El problema es que cuando cada cabeza de fémur debe estar alrededor de los 100.000 pesos, o sea, son caras, una vez que pierden la cadena de frío hay que tirarlas, y muchas veces uno con una sola cabeza terminaba el procedimiento y sobraban 2 cabezas que había que tirarlas a la basura. Con esto nos permite poder cuantificar cuánto injerto vamos a necesitar. Entonces yo esta cirugía, antes de planificarla, había pensado que iba a necesitar por lo menos 2 o 3 cabezas de fémur. La planificación me permitió, estos serían injertos con la guía para hacer los orificios con los tornillos y la medida de los tornillos. Luego se hace el fresado para dar forma, donde va a ir ubicada la copa. Y esto me permitió saber que con una sola cabeza de fémur me iba a alcanzar para poder cubrir todos los defectos. Acá lo que se hizo fue poner los 2 injertos estructurales con 2 tornillos cada uno. Se hizo primero con la guía los orificios en el injerto. O sea, lo que hago yo es copiar en la cabeza del fémur la forma aproximada del injerto que hice con la impresora. Y luego hago la guía, los orificios con la guía del biomodelo impreso, y después, una vez que hago eso, sí pongo el injerto. Le doy forma y después los espacios se rellenan con, porque acá queda un espacio que es donde estaba la cabeza, se rellenan con injerto, injerto molido. Entonces fíjense que ahí uno ya llega a la cirugía sabiendo más o menos cuánto hueso va a utilizar, qué largo de tornillos va a tener, cómo van a estar direccionados y el tamaño del cotilo que voy a usar, que en este caso era un cotilo 50. Yo ya sabía que si tenía en la mesa un cotilo 48, un 50, un 52, lo iba a poder resolver tranquilamente. Estos son los biomodelos impresos, o sea, las 2 pelvis son iguales, nada más que por una cuestión de la luz en el momento de la fotografía quedaron distintas. Se ve acá que está, bueno, y esto es cuando ya estaba armado dentro de la, digamos, arriba del escritorio en mi casa. Dije, bueno, pongo este injerto acá van los tornillos y con este cotilo me va a quedar. Después esto lo esterilicé, lo dejé en la mesa de quirófano y se hizo la copia. Esta es una radiografía del postoperatorio inmediato. Hubo que sacar el tallo. Esto que se ven acá son las enlazadas de alambre que se hacen porque para sacar el tallo hay que partir el fémur por la mitad y después se hace lo que se llama osteosíntesis con alambre, que esto se hace así acá y en la clínica Mayo de Estados Unidos, no es una cuestión de costo, sino que se hace así. Y lo más importante es toda la reconstrucción, que si ustedes ven acá hay un injerto con los 2 tornillos, atrás hay un injerto que no se ve, que ahí se ven los otros 2 tornillos. Este es el postoperatorio inmediato. Acá tenemos un postoperatorio a las 3 semanas. Acá la señora ya empezó a caminar con un andador, o sea que empezó con carga. Fíjense que acá ya el injerto se empieza a osteointegrar. Y por último, estas son las radiografías a 9 meses. La señora ya está caminando solamente con un bastón, quedó con una dificultad por el tiempo que pasó. Hay un tornillo que perdió su ubicación. No nos afecta en nada porque si uno se fija acá, el injerto ya está totalmente osteointegrado, o sea que no debería, el tornillo este ya no cumple ninguna función. Es normal que a veces algún tornillo en el hueso se afloje. Si en algún momento llega a molestar, esto se saca, si no se deja ahí. No sé si tienen alguna pregunta de este caso. Hola, perdón. Sí. La morfología del injerto óseo, ¿cómo la lográs antes de situarla en el acetábulo? ¿Del injerto cadavérico o de cuando le hago la planificación? El cadavérico, una vez que realizaste la planificación, ¿tenés impreso la morfología del...? Tengo impreso el injerto por ejemplo. Lo que hago es darle más o menos el mismo tamaño. Esto es algo medio artesanal, porque no se puede. Yo lo que quise hacer es poder llevarme el injerto en algún lugar y hacerlo estéril y después volver a esterilizarlo y llevarlo perfecto para la mesa quirúrgica, que sería buenísimo.
pero no se puede por cuestiones de mantenimiento del frío del injerto y todo. Pero lo que hago es copiar lo más que puedo esto con una sierra y con un torno y después hacer la guía, pero lo hago todo muy artesanal. Que de la otra forma, sin el injerto, se hace de la misma manera. Lo que pasa es que uno lo va haciendo y probando, y se tarda mucho más tiempo. Bueno, paso al segundo caso. Dale. Bueno, este caso no está terminado de resolver porque se me fueron atrasando los tiempos por PAMI, pero está buena también la planificación porque es un caso similar, pero con alguna otra diferencia. Fíjense también acá, hay este es un paciente que tuvo una prótesis que se aflojó porque tuvo una infección, se la cambiaron y le pusieron otra prótesis que es la derecha, que es esta. Fíjense que lo lógico sería que esta parte estuviese puesto acá abajo. Si uno volvemos a trazar una línea, vemos que está mucho más arriba que el lado izquierdo. Eso es porque esta prótesis está floja y también fue horadando y produjo toda una lisis del techo acetabular. Y uno lo que ve acá, que es una imagen en 2 dimensiones, generalmente también hay toda una lisis de la pared posterior del acetábulo, que es lo que nos da la contención. Este paciente ya venía con diagnóstico clínico de infección, entonces se decidió hacer una revisión en 2 tiempos, que es lo que les explicaba antes, que lo que se hace es sacar el tallo femoral. Fíjense que acá otra vez tenemos las lazadas, esto es porque se volvió a hacer una osteotomía, es decir, que se corta parte del fémur por la mitad. Acá se puede ver una de las partes de la osteotomía distal, y se saca toda la parte acetabular también y se deja una bocha de cemento de metilmetacrilato en el acetábulo y lo que se llama un espaciador, que esto lo que hace es mantener el espacio y se carga con antibióticos para que tenga doble efecto el tratamiento antibiótico, es decir, endovenoso y a su vez local, porque esto por un mes aproximadamente sigue largando antibióticos. Lo que tiene hacer una cirugía en 2 tiempos es que yo puedo ver cuál es el defecto que me queda antes de tener que hacer la segunda cirugía. Entonces yo acá ya más o menos tenía una idea y sabía que iba a ser un caso complejo. Esto es una tomografía del postoperatorio de cuando se le hizo el retiro y la colocación del espaciador. Fíjense que acá casi no hay pared. Esto que se ve acá blanco es el cemento. También acá lo difícil es hacer la reconstrucción del acetábulo. Siempre es lo más difícil. Otra vez la segmentación y la creación del biomodelo digital con el slicer. Esto también lo que permite hacer, que por ahí uno cuando está con los tiempos de la medicina de hoy, que son muy veloces, es que cuando uno, esto lo hago todo yo, entonces una tomografía que yo la miraría en 30 segundos, a veces estoy 3 horas mirándola. Entonces, aparte de que tengo el biomodelo en la mano, me aburro de ver a dónde hay un defecto, a dónde no, si acá voy a tener algún problema o no. Entonces también eso es algo que para el que hace la parte de la segmentación, si es el mismo cirujano, es excelente. Acá tenemos el biomodelo, que esto lo hice con Mesh Mixer. Acá la diferencia es que toda la parte de la reconstrucción ósea la voy a hacer con un cóndilo femoral para tener que utilizar un solo injerto. Fíjense que esto sería el cotilo que iría y todo lo que uno vea alrededor es todo déficit óseo y uno no puede poner esto acá porque el cotilo tiene que tener sí o sí contención para no aflojarse. Entonces acá nos damos cuenta de la magnitud del defecto. Fíjense que acá tiene unos agujeros que tampoco está bien, esos son defectos que tienen comunicación con la cavidad pélvica. Eso sería un cóndilo ya labrado o preformado. Eso sería la idea, es poder dejar el cóndilo femoral que yo tenga en la mesa con esa forma
después hacerle la guía con los tornillos, o sea, con el cóndilo que tengo de biomodelo, utilizarlo como guía para hacer los orificios. Tengo también el largo de los tornillos y la dirección, que cuando uno está en una cirugía esta a veces es medio difícil ubicarse. Ahí me dan que este tornillo sería de 70, este de 75 y este de 30. Y una vez que freso y le doy la forma de poder ponerle un cotilo, que en este caso es un cotilo número 60, y le voy a poner un cotilo cementado con una técnica también de injerto impactado en el fondo. Esto es el biomodelo impreso. Esto es lo que yo voy a tener estéril y voy a usar arriba dentro del quirófano. Así quedaría el injerto. Fíjense que si tengo la suerte de que todo esto me calce de esta forma, la verdad que sería maravilloso. A veces no pasa, porque a veces cuando uno segmenta se puede interpretar algún tejido como tejido óseo y no, o al revés. Pero bueno, siempre está la chance de poder moldear el injerto óseo adentro del quirófano. La idea sería de que no y que esto sea rápido. Y ahí estaría como quedaría terminado con el injerto, con el cotilo ya colocado. La cirugía esta la tenía para el mes pasado. Pensé que iba a llegar a hacerla, no pude. Hoy estoy con la abogada, porque se puso un abogado, porque son todos problemas administrativos de PAMI. Así que la idea es que la haga el 16 de mayo. Si después nos volvemos a encontrar, les voy a mostrar los resultados. Dale, buenísimo, quedó buenísima. Yo le tengo mucha fe a esa cirugía, ¿eh? Sí, yo también. Bueno, vamos a pasar al tercer caso. Este caso es un caso poco común. Es de un un muchacho, pues yo estoy más o menos de la misma edad, así que un joven de 39 años, que tuvo muy mala suerte. Es un chico con un retraso madurativo, pero que se desempeñaba solo. Empezó con una colecistitis, es decir, con unos cálculos en la vesícula que le dieron una inflamación. Ingresó para una cirugía muy simple, ambulatoria casi, y terminó 3 meses en terapia intubado por una complicación atrás de la otra que fue haciendo. Dentro de esas complicaciones hizo una endocarditis bacteriana que le degradó las válvulas mitrales, así que terminó con un reemplazo de válvula mitral. Bueno, todas las complicaciones que alguien puede leer en un libro las tuvo este muchacho. Cuando un paciente queda mucho tiempo inmovilizado en terapia intensiva, intubado, se hacen las distintas articulaciones, se hace lo que se llaman calcificaciones heterotópicas, que lo más común es que se hagan en la cadera. Este era un paciente que, como tuvo todas las complicaciones, en el centro donde estuvo no lo querían ver más, entonces le dijeron que era inoperable y estuvo 3 años en cama, sin poder moverse, porque esa pierna que ven, esto que ven acá, esto es una calcificación que se ve muy poco porque la calcificación está más que nada en la parte antro-interna, ahora la vamos a ver, pero esto que estaba acá hace un puente con la otra parte de la articulación, y entonces genera una rigidez que es como si fuese un hueso que está totalmente soldado, una anquilosis. Entonces, entre el tiempo que estuvo en terapia, la calcificación y la poca movilidad, el paciente no podía moverse absolutamente para nada y no podía caminar. Acá tenemos la segmentación, que esto es lo que más me sirvió, que era esto es una tomografía con contraste. Fíjense, acá me sirvió para 2 cosas. Primero, porque yo cuando vi el caso dije, bueno, le saco las calcificaciones por vía anterior, simple. Cuando empecé a hacer el biomodelo, que le pedimos una tomografía con contraste, perdón, no tenía que pasar a esto. Esto que se ve acá, este puntito, es la arteria femoral. Acá se ve toda la calcificación, cómo va creciendo, y fíjense que la arteria femoral va pasando casi pegada a la calcificación. Todo esto que se veía ahí, en la arteria femoral, ahora en los distintos cortes la vamos a ver. Fíjense cómo sigue la calcificación y se une acá arriba a la pelvis. Entonces eso hace que no haya chance de poder moverle la pierna a este paciente. De hecho, no se podía ni siquiera sentar. Fíjense acá en el corte coronal, tampoco se ve tanto, pero se llega a ver ahí la calcificación. Donde más se ve es en el corte sagital, que, como les decía, y por la posición, la calcificación quedaba en la cara, ahí se ve bien toda la calcificación.
en la cara antero-interna, una vía de abordaje muy difícil. Cuando hice la reconstrucción, fíjense, todo esto es la calcificación que va desde el fémur hasta la parte de la pelvis y el acetábulo, pero lo más difícil era esto, que es la arteria femoral, que es la única arteria que irriga desde la mitad del fémur para abajo, que se divide en dos ramas, una femoral superficial y una profunda, y que estaban en íntima relación con la calcificación. Entonces, sacar esto era, se corre el riesgo de cortar la arteria, y si uno corta esta arteria en minutos o en un minuto el paciente se desangra, o sea, es una catástrofe. Y además, unido a esto viene la vena femoral y el nervio femoral. Pero lo más peligroso siempre es la arteria. Entonces lo que se decidió acá, fíjense que había también una calcificación por posterior. Esto que ven acá es una calcificación. Lo que decidí hacer acá, fíjense, esta era la posición del paciente en el quirófano. Esta posición de la pierna era la única posición en la que él podía estar. Si él se intentaba, o sea, esa pierna no se podía mover de ninguna forma. Y si él se intentaba sentar, lo único que podía era doblar la parte superior del tórax, porque la cadera, que es parte de lo que uno dobla cuando se sienta, estaba totalmente atravesada. Entonces, la vía que generalmente se hace una vía posterior acá, era imposible de hacer. Estas cirugías se hacen en decúbito lateral, es decir, de costado. Era imposible ponerlo de costado. Entonces, lo que hicimos fue hablar con los vasculares para poder hacer un abordaje en conjunto, para que ellos estén al lado por si llegaba a haber algún problema con la arteria, y para ir haciendo todo de una forma más prolija. Este es el biomodelo impreso. Fíjense que acá se ve bien la arteria, cómo viene desde adentro de la pelvis, cómo está apoyada sobre la calcificación. Entonces, bueno, lo que se hizo fue una vía anterolateral. Se despegó todo por debajo de la arteria y fuimos haciendo la osteotomía de toda la parte de la calcificación. Tenía fotos clínicas, si alguien quiere alguna foto se las puedo enviar, pero la verdad que las tenía que poner en blanco y negro, y ya de por sí son fotos que son difíciles de ver porque son cirugías con mucha sangre en el campo quirúrgico, y no se llegaba a notar nada, no iba a sumar nada. Yo creo que sumaba mucho más esto. El tema es que se pudo liberar toda la articulación. Acá tenemos un atomo de control. El paciente lleva 3 meses de la cirugía, es esta cadera, perdón. Fíjense que ya toda la calcificación que salía de acá, si bien sale un pedacito de calcificación, ya no se hace más el puente. Entonces esto, el paciente con una buena rehabilitación no necesita, esas calcificaciones son muy difíciles que se vuelvan a hacer. Acá tenemos un corte coronal. Si se fijan, ya en la posición de la pierna es distinta, porque antes esta pierna quedaba totalmente de frente. Ahora esto fue en el postoperatorio inmediato, entonces todavía no tenía nada de rehabilitación, pero no tiene todo el puente óseo que tenía antes. Qué bueno, terminó re bien eso. Sí, viene muy bien. Probablemente este chico necesite una prótesis, porque con tanto tiempo la cadera ahí fija en su lugar, tiene algunos defectos a nivel de la cabeza, del fémur. Entonces es probable que necesite un reemplazo articular, pero el reemplazo, fíjense que acá, que era donde estaba la mayor calcificación, no se ve nada. La mayor complejidad, lo más complejo de haber tenido que hacer una prótesis es que no teníamos forma de movilizar la cadera, y cuando uno hace una prótesis tiene que mover la cadera para todos lados, para probarla, para poder poner los componentes. En este caso no se podía. Ahora, si uno tiene que hacer un reemplazo, sería casi un reemplazo primario, es una cirugía totalmente fácil. Esto es el paciente a los 3 meses, ahí sentadito, rehabilitando. No camina todavía porque tiene una atrofia muscular súper severa, pero esto que está acá, hacía 3 años que no lo hacía. Y la verdad que son de los casos que no solamente uno lo deja contento como profesional, sino como persona. Definitivamente había perdido la articulación, o sea, no podía doblar la pierna, sentarse. Claro, por eso cuando lo veías en la camilla, esta articulación que acá la ves doblada al 90%, en 90 grados no podía, estaba a 180. Y ahora llega a
a una articulación donde ya le puedo hacer una vida casi normal. Lo que pasa es que, bueno, falta que gane masa muscular. Bueno, y por último, y rapidito, esto es un caso que no me sirvió mucho para planificar. Esto es un caso de una chica de 21 años que tuvo un accidente en moto bastante grave, una chica con un índice de masa muscular grande, es decir, gordita. Las cirugías en pacientes con sobrepeso son mucho más difíciles porque es mucho más difícil el acceso desde la vía de abordaje hasta el foco de la cirugía. Me llegó al Hospital Centenario. Cuando la vi me agarré la cabeza porque estos son pacientes que tienen alta chance de andar muy mal. Después salió que tenía obra social y por suerte la derivaron, pero cuando me enteré, la obra social la cubría en el hospital italiano, que es de acá. Entonces de este hospital me fue a este y es como si me hubiese hecho un autopase y la recibí en el otro hospital. Así que la tuve que resolver de la misma forma. Fíjense que esto es una radiografía en donde se pueden ver la cantidad de fragmentos óseos que tenía la fractura, una fractura conminuta, compleja, pero por suerte una fractura cerrada. Ahí vemos una reconstrucción del tomógrafo, que en realidad, este caso no lo tengo bien documentado, fue uno de los primeros que hice. Esto es una reconstrucción de las que se hacen directamente, automáticamente con el tomógrafo, entonces no tienen tan buena calidad. Pero para lo que me sirvió este caso fue para poder hacer el biomodelo con muy poca definición, porque en realidad no lo quería para planificar más que a lo mejor dónde poner una lazada de alambre, sino para poder mostrarle a la familia y a la nena o a la chica que lo que tenía era muy complejo. Entonces la idea fue hacer esto está puesto en reversa, pero la idea era mostrar a la familia, que esto lo hago para mostrarlo acá, pero cuando llevé todos los fragmentitos óseos y los puse arriba de la mesa y le quedé a la mamá y al papá por qué la cirugía podía ser la primera de 3 o 4 cirugías, entendieron claramente. Entonces no solamente la impresión 3D sirve para planificar y para acelerar los tiempos quirúrgicos, sino también para que la familia o el paciente entienda la complejidad. También sirve para que los residentes en un medio educativo puedan entender los conceptos de cómo pasa la energía por una fractura, cómo armarla. O sea, no es solamente planificación. Fíjense que me costó un montón ir poniendo pedacito por pedacito. Cuando la familia vio lo que tenía, me dijo, doctor, ya sabemos que esto probablemente no ande bien. Para la cirugía, bueno, ahí pongo el último pedazo. Lo que se hace en la cirugía es una incisión acá arriba, chiquita, se enhebra todo con un clavo. Lo que pasa es que es muy difícil enhebrar todo esto y el clavo va cerrojado acá abajo. Esto fue el postoperatorio inmediato. Me sirvió la planificación a mí para poder decir, bueno, voy a hacer solamente una vía acá para poner unas lazadas de alambre. Acá lo que uno busca es tratar de no tocar el foco, pero bueno, en este caso parte del foco lo tuve que tocar. Estas son radiografías del postoperatorio inmediato. Yo cuando las vi no me gustaron porque no quedó tan reducido como a mí me hubiese gustado. Estas son radiografías a los 9 meses. La chica hoy está caminando. En realidad ya lleva 1 año y medio más o menos, pero en el medio, con 21 años, quedó embarazada y no se pudo hacer más controles radiográficos, pero evidentemente si pudo quedar embarazada, anda bastante bien. Estos son los controles postoperatorios. La última vez que se pudo hacer radiografías, que fue a mediados del año pasado, fíjense que acá ya hay todo un callo, en esta parte de acá hay un callo, acá también, y acá hay una radiografía para que comparemos. Fíjense que en esto que estaba todo abierto, los cambios son sutiles, pero cuando yo los veo me ponen contento porque acá hay un callo, que quiere decir que esto está pegado. El hueco que estaba acá está todo relleno de hueso, y el hueco que estaba acá abajo tampoco se ve. Y probablemente acá también hay un callo blando que no se llega a ver. O sea que si en 1 año y medio la chica anda caminando y no perdió la reducción ni se rompió ninguno de los materiales, lo más probable es que no necesite ninguna cirugía más. Y en el momento en que yo leí el informe de 3 cirugías, a lo mejor fui un poco pesimista, pero bueno, eso es todo. Si tienen alguna pregunta.
¿Hay alguna pregunta para Pablo? ¿Quieren hablar de su caso? Acá también nos están llegando preguntas en YouTube, pero tenemos gente en directo que tiene ganas. Vamos a empezar por la gente que está acá. ¿Qué tal, Pablo? Yo te quería hacer una preguntita. Te quería hacer una pregunta con el tema de cómo pasás el archivo DICOM de la tomografía, como si fuera un laminador, a un archivo en 3 dimensiones. Sé que hay un programa, no sé, no estoy familiarizado con los programas, creo que son los mismos que de ortodoncia, puede ser. Sí, yo uso, para segmentar uso el slicer, que lo que haces es poner el estudio DICOM completo, es decir, te dan el CD con todas las imágenes. Generalmente tenés que pedir que sean imágenes con cortes lo más finos posible, a veces es difícil, porque muchas veces para no consumir tanto el tomógrafo, para abaratar costos, para irradiar menos al paciente, se hacen cortes grandes, pero cuando uno sabe que va a hacer una segmentación, y eso a imprimirlo en un biomodelo tiene que tratar de pedir corte fino. Pero lo que se hace es poner el CD, y vas a un lugar del mismo programa que te lo carga directamente. Y ahí te carga las imágenes que estaban donde yo mostraba los 3 cortes axial, coronario y sagital, te lo carga directamente el programa. Es slicer, si querés escuchar todo. ¿Slicer? ¿Alguna marca en especial del programa? No. Slicer es el nombre del software. Sí. ¿Viste lo que mostraba él donde venía como es un software que se llama así. Genial. No es un slicer de laminador para empezar. Claro. Sí, eso es lo que esa es al revés. Claro, exacto. La foto de la tomografía. Yo entiendo que vos quizás decís slicer de prusa slicer, T-slicer, cura. No. Es que es slicer exclusivamente para eso. Bueno, no había para visualización científica en general, pero nosotros lo usamos para eso. Esos programas son de código abierto, ¿no? Sí, de hecho 3D Slicer es open source. Ahora lo que vas a mostrar, Flavio, incluso le hace muchísimo honor a lo que acabas de preguntar. Buenísimo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más por acá? ¿Vos? No. Porque tengo en YouTube una pregunta que, Pablo, va para vos, obvio. ¿Cuánto durarían estos injertos en esa cavidad y de qué material es la impresión? No, a ver, los injertos que la parte, digamos, que imprimo, está hecho en PLA y no es un material que se coloca, no es un material que sea para implantar en el cuerpo, sino que solamente es para armar el rompecabezas y para entender la fractura y para planificarla. Después lo que hago es poner injerto óseo cadavérico, que ese injerto óseo en muchos casos hay hasta un 40% que se reabsorbe, pero lo que se osteointegra, es decir, que se pega al hueso nativo, eso queda osteointegrado y dura toda la vida. O sea, forma ese hueso cadavérico. O sea, cuando uno implanta hueso en un paciente, el concepto es un concepto de donación de trasplante óseo. Incluso toda la parte de injerto o de banco de hueso lo maneja el INCUCAI, como si fuese un corazón o un riñón. Entonces, una vez que el hueso que uno implanta, si ese hueso se osteointegra, se revasculariza y queda como hueso del paciente. A veces pasa que no, y se puede despegar, y ese hueso se necrosa y se va degradando y se consume. Pero en la mayoría de los casos no. Claro, lo importante ahí es justamente cuánto y qué hueso se solicita y el costo. Como decía Pablo, cada cabeza de fémur está arriba de los 100.000 pesos. Entonces, exactamente. Y lo importante es el contacto que tiene el injerto con el hueso del paciente. Es decir, que mientras mayor porcentaje de contacto tenga con el hueso del paciente, más posibilidades tiene de eso integrarse, porque las redes capilares que se van formando tienen mayor posibilidad de meterse en el hueso del donante. Entonces, con esto, con los injertos, poder darle la forma, porque uno sin el biomodelo también intenta darle la forma dentro del quirófano, pero a veces hay algunas partes de los defectos que no se ven y uno termina haciendo un injerto más o menos. Pero con esto se
se aumenta, se disminuye, digamos, el tiempo de labrado del injerto y se aumenta la calidad o la definición. Entonces eso nos permite que se acople mejor al hueso del paciente. Tal cual. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, de nada. Y la verdad es que va a quedar el video para todos los que quieran verlo. Si acá también lo necesitan, queda en el mismo enlace. Y después, si quieren el contacto de Pablo, seguramente les esté interesado en hablar. Pablo, yo fui mentor de Pablo, justamente Sí. para las personas que preguntaban por el software. Cuando necesiten saber algo del software o cualquier otro tipo de cosas, pueden contar conmigo, no hay ningún problema. Y gracias, Pablo, sos un genio, una admiración total. La verdad es que fantástico tenerte acá y que nos vemos los eventos. Todo lo que sé de medicina de impresión lo hice con vos, Esteban, así que somos parte. Yo me quito el sombrero, literalmente. Dale. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Silencio. Quedate a presenciar el resto si tenés tiempo. Sí, por supuesto. Si no tenés que ir a arreglar gente. No, tengo consultorio, pero me voy a quedar porque todavía estamos a tiempo. Dale, genial. Dale. Ahora viene Pablo. Gracias, Pablo. Ahora viene Flavio. Ahí va. Ahora viene Flavio con algo que es increíble. Y justo recién el público acá presente preguntaban por el open source y 3D Slicer. Flavio está trabajando en neurocirugía, en neuronavegación, ya estaba diciendo en neuronavegación dentro de 3D Slicer, en tiempo real, con tags, QR. Flavio es ingeniero biomédico. Me gustaría que te presentes vos, vamos a cambiar de lugar, así te ve el público y te ve la cámara. Y si te presentás vos y le das para adelante, bueno, trajo acá de hecho un montón de material. Más práctico es. Lo dejo en sus manos. Hola, como dijo Esteban, me llamo Flavio Tamareu, soy ingeniero egresado de la Facultad de Ingeniería de Valverde, ubicada en una ciudad universitaria llamada Valverde, ahí en el Torrio. Comenzamos a trabajar en este proyecto que, bueno, se denomina Neuronavegador hace unos 2 años y medio, hace casi 3 y medio que lo conozco a Esteban. Él me presentó este software que estábamos hablando de código abierto, que tiene un potencial inmenso. El primer desafío técnico de ingeniería en este tipo de proyectos es, para ir directamente al punto, es justamente localizar virtualmente un punto en el espacio. Ese sería como el primer desafío para poder llevar adelante el proyecto Neuronavegador. Localizar virtualmente un punto significa caracterizarlo, tener su posición en coordenadas X, Y y Z. Y también el tiempo, en algunos casos se necesita el tiempo como parámetro. Para llevar adelante este proyecto y para poder caracterizar el punto, se toman algunas estrategias, hay que tomar algunas decisiones de diseño en cuanto al proyecto, en cuanto al marketing que va a tener. Quizás pasamos a la otra diapo. Bueno, más o menos esta es la organización de la charla. Vamos a tener una introducción, material y método, resultados y discusión. Bien. ¿Qué es un neuronavegador? Para saber lo que es un neuronavegador, quizás habría que pensar en la navegación. Vamos a ejemplificarlo con el siguiente problema. Si quisiéramos, por ejemplo, inyectar alguna tinta de uso médico, por decir de azul de metileno, en la semilla de una naranja, y este es el problema, sin dañar más de una rodaja de esa naranja. Plantear este problema y encontrar la solución nos llevaría o describiría el trabajo que realiza el neuronavegador. Si nosotros queremos, por ejemplo, con una jeringa, inyectar tinta en una semilla de una naranja, pero solamente dañar una rodaja, les consulto cómo harían, qué estrategia utilizarían.
por ejemplo. Aguja. Tenemos una aguja, jeringa con tinta y tenemos que tener una semilla dentro de la naranja y dañando solamente una rodaja de esa. Haría eso y rompería un par más. De hecho, muchas células, muchos tejidos se abrirían y se despedazarían por no saber exactamente a dónde apuntar. Exacto, exacto. Y cuál es el camino que más me conviene. Exacto, exacto. Podríamos sacarle la cáscara a la naranja, por ejemplo, Claro. y de esa manera vemos todas las rodajas que tiene y sabemos qué dirección tiene que tener la jeringa, de manera que cuando ingrese dentro del fruto podamos asegurarnos con cierto grado de error que estamos llegando a la semilla, ¿verdad? Imaginemos ahora que la naranja es el cráneo, que la cáscara de la naranja es el tejido óseo, que la pulpa de la naranja es el cerebro y que la semilla es un tumor. Nosotros a través del 3D Slicer lo que hacemos es poder filtrar los tejidos. Es decir, de la morfología del cráneo podemos aislar el tejido óseo. Si quizás podemos avanzar. Hay un video, perdón, la descolegía, hay un video que sean algunas diapositivas posteriores. Ese video. No se puede cargar. El 3D Slicer, por ejemplo, nos permite ver estructuras anatómicas de esa manera, ¿verdad? Nos permite aislar tejido óseo del tejido neuronal y el tejido tumoral. Una vez que nosotros tenemos en el 3D Slicer esa caracterización de tejidos, nos permite a nosotros, como en el caso de la jeringa y la naranja, poder ubicar un bisturí o una cánula, por ejemplo, y llegar al tumor realizando el menor daño posible. El cirujano, cuando no utiliza un aeronavegador, utiliza algunas medidas aritméticas, algunos artilugios matemáticos para poder asegurar cuál es la línea de acción en cuanto a su grado, dirección y profundidad, ¿verdad? Eso es en líneas generales lo que nosotros estamos buscando, tratar de encontrar un punto en el espacio, caracterizarlo y ver cómo podemos que ese punto nos define una línea y esa línea nos define la dirección de trabajo. El desafío, además de poder conseguir este sistema, es poder conseguirlo a bajo costo, porque existen varios sistemas de distintas empresas que se comercializan a nivel nacional, internacional, pero es un proyecto que surge en el ámbito de un hospital público, del Hospital Niño de la Ciudad de Santa Fe, se llama Orlando Alasia, y bueno, como comentaba por ahí el doctor que me antecedió, a veces hay algunas cuestiones burocráticas o de fondos económicos o de obras sociales y demás que no cubren o no pueden llegar a cubrir este tipo de sistemas. Entonces, el desafío, además de poder definir un punto en el espacio de manera virtual, era poder lograrlo con un sistema de bajo costo. Para poder realizar un sistema de bajo costo, lo que son los sistemas comerciales utilizan elementos dentro del quirófano, como este elemento metálico, con unos marcadores que emiten cierta radiación. Pueden ser reflectivos a láser, por ejemplo, luz ultravioleta y demás. Lo que emiten estos marcadores dentro del instrumento del cirujano es recibido, quizás ahora si hay una imagen anterior. Exacto. Ahí el cirujano tiene un elemento que va a utilizar en el quirófano. Si se alcanzan a ver algunas esferas grises, ese emite realiza una emisión de una amplitud de onda particular que es recibida por una cámara filmadora que tiene el receptor de esa longitud de onda, y a partir de la velocidad de vuelo de esa longitud de onda se puede calcular el punto en el cual se encuentra el instrumento del médico. Eso existe, es muy preciso, funciona, pero es muy caro. Son sistemas evaluados en dólares o en euros, que bueno, por ahí escapa al presupuesto que puede llegar a tener una cirugía en un hospital público. Nosotros entonces, como primer peldaño para llevar adelante el proyecto, debíamos buscar marcadores, estos emisores de cierta frecuencia particular se denominan marcadores. Entonces debíamos activos, porque emiten. Decidimos estratégicamente
buscar algunos marcadores que sean pasivos, es decir, que no tengan alguna emisión, porque el hecho de que emitan cierta radiofrecuencia significa que necesitamos un receptor con esa frecuencia particular, y eso es lo que encarece a veces el sistema. Entonces, bueno, ustedes habrán visto esto seguramente, comenzamos a ver en la vida cotidiana, hay algunas soluciones que por ahí nosotros la damos por alto, la damos por sabido, y la podemos relacionar o vincular a muchos proyectos tecnológicos. Hoy en día, si ponen a analizar, el código QR se está utilizando muchísimo, cada vez con mayor frecuencia, y los procesadores lo captan con una precisión impresionante. No solamente con buena precisión, sino con gran rapidez. Entonces fue en ese momento donde empezamos a ver los marcadores pasivos tipo QR, Caruco en realidad, con mucho cariño para poder inyectarlo en este proyecto. Entonces, bien pensado. Yo recuerdo que habíamos hablado de hacer film, o sea, la investigación, lo digo, interrumpo, perdón, porque la investigación de Flavio tiene ya un tiempo, sí. Y pasó por un montón de etapas, que quizás así resumido como lo cuenta él, parece re fácil del dicho al hecho derecho, pero la verdad que es algo, no conozco en detalle todo, pero fue algo increíble. Sí, forma parte de la búsqueda para llegar al objetivo de corto, mediano, largo plazo, bien de investigación y desarrollo. ¿Podemos dejar algún enlace después de alguna de la publicación? Sí. Vale. Todas las publicaciones, de hecho, seguramente estamos trabajando en un módulo de 3D License que lo vamos a agregar. Sí. Mucha colaboración por parte de este software que aclaramos. Sin Los moderadores del software. La comunidad de 3D Slicer, como es de código abierto, hay un foro oficial donde hablas directamente con los desarrolladores. Pero bueno, no nos extendamos que. Okay. Bueno, yendo a la parte técnica o de cálculo, no de cálculo, sino más bien para entender cómo piensa el sistema para poder reconocer este punto. Nosotros lo que hacemos básicamente en una cirugía es fijar un aruco al cráneo del paciente, se va de un lado y se va del otro. La idea es que lo vamos a dejar hacia arriba, lo fijamos. Entonces, un aruco, la idea es que se muevan en conjunto. Claro. Un aruco va a estar fijo al cráneo del paciente, ¿verdad? Y el otro aruco va a estar en el elemento. Esto está ampliado, pero es un aruco mucho más chico, por supuesto. Y el otro aruco va a estar en el elemento que el cirujano va a utilizar en la cirugía, ¿verdad? Ahora, lo que el sistema hace es calcular este punto. Necesita información de este punto. Para sacar información de este punto, vamos a dividir el problema en tres. Coordenadas X, Y y Z. Si nosotros nos deslizamos en este mismo plano respecto a este QR, podemos a través de trigonometría conocer cuál es la posición X y Y de este punto, ¿verdad? Es un atributo matemático. Si lo buscan por internet lo van a encontrar una fórmula pequeña que analiza la lista, hace una diferencia y te saca ese valor. Pero existe otro valor que es necesario, que es el XZ, es decir, en qué profundidad se está moviendo el cirujano, ¿verdad? Esta profundidad nosotros la sacamos también con un índice de proporción en cuanto al tamaño del que está fijo con el tamaño, cómo se achica y cómo se agranda el aruco, es proporcional a cuáles son las coordenadas en Z que se están moviendo. Estos cálculos matemáticos generan cierto ruido que se denomina, que es, bueno, no sé si alguno conoce el fenómeno del ruido dentro de las señales que en la adquisición de procesamiento se utilizan algunos filtros de baja, de alta o pasabanda para poder filtrarlos. Y una vez que se tiene la coordenada de este punto, en realidad, siendo específico, la coordenada que se encuentra es del centro del aruco. Nosotros encontramos la coordenada en este centro, por la característica del cálculo matemático en sí.
Una vez que nosotros tenemos la característica del punto en el centro del aluco, decimos, bueno, si el cirujano va a utilizar una cánula de 15 centímetros, al cálculo de este eje le agregamos 15 centímetros. Si el cirujano va a utilizar un bisturí que mide 7 centímetros, de este punto, 7 centímetros. Y nosotros estamos evaluando un punto virtual en el cual el médico va a estar navegando dentro del cerebro, ¿verdad? Ahora, nosotros ya tenemos este punto. La idea es que el cirujano tenga la tomografía o con un arco en C en vivo o grabando una tomografía anterior, inmediatamente anterior antes de la cirugía. Nosotros podemos tener aislado el tumor y él puede simular con un elemento sin penetrar en el cerebro, puede simular hasta qué punto. No solamente puede simular, sino que se puede programar a través de Python, que es otro programa que corre dentro del 3D Slicer, alguna alarma. Cuando se está acercando a 3 milímetros del tumor, que suene una alarma. Entonces, frena. ¿Sí? ¿Eso qué hace? Que grabe el movimiento fino de la muñeca y las falanges, que lo vaya grabando. Una vez, otra vez, hasta que suene la alarma. Y es una genialidad. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Esos instrumentos que tienen el cirujano son manuales 100%? O sea, tenés un soporte para no... O sea, un instrumento, por ejemplo, es tiene el peso promedio de un instrumento quirúrgico, esto de acero quirúrgico. Se puede ensamblar el QR a cualquiera de los elementos que se utilicen en cirugía o hacer una serie de instrumentos quirúrgicos especiales para este tipo de sistemas. Creo que hay una diapositiva en esta, por ejemplo, podés ver cómo está operando ahí. ¿Se ven las líneas azules? Las líneas azules en software te muestra lo que está haciendo el especialista con la herramienta. Tenés otra con la herramienta en hay dos videos que son muy gráficos, pero no se ven. Lo que tiene en la mano es el... ¿cómo es el nombre? Flavio, estaba Sí, para vos. ¿Cómo se llama Este instrumento es un instrumento genérico que lo utilizamos simplemente para graficar, para probar, para ver si entraba una luz en este momento. Es bien de ensayo. Okay. Bien de ensayo. Hoy por ejemplo todas estas cosas, claro, están en realidad, estás como cubierto de no poder pasarte, tener apoyo y demás, porque como que no vas con un martillo directo a la cabeza y ahí la mano suelta. Claro. Siguen habiendo instrumentos así y siguen habiendo prácticas también protocolos que trabajan en esa regla, pero el instrumental ha mejorado muchísimo. Sí, seguro. Seguro, la verdad. Hasta acá, ¿alguna pregunta, algún comentario? En YouTube, ¿hay alguna pregunta o comentario? Es un avance gigante para un hospital estatal, en el que quizás no hay fondos para hacer un desarrollo increíble o comprar maquinaria avanzada que sale carísimo, y es state of the art. O sea, no estamos hablando de algo viejo, estamos hablando de algo totalmente novedoso, completamente innovador, que tranquilamente puede salir al mercado, de hecho, desarrollado acá por él y su equipo, y con los recursos a los que se puede acceder gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Marcadores pasivos impresos en papel de obra, software código abierto, gratuito, Python y 3D Slicer, un procesador i7 te lo corre, que bueno, que es parte del objetivo del proyecto, que sea de bajo costo. Así que, bueno, en líneas generales, la verdad que esto todavía no se ha llevado a cirugía. Esa era mi pregunta. Vamos a hacer un ensayo el 23 de mayo. Un ensayo, o sea, con impresiones, todo con simulación dentro del quirófano, porque esto es el sistema con todas las líneas generales, pero hay algunos desafíos. Por ejemplo, la luminotecnia característica en un quirófano puede hacer que entre ruido en la señal del aluco. ¿Por qué? Porque el brillo que tiene este aluco no es el mismo el brillo que tiene un papel obra, entonces eso va a hacer que la detección sea distinta por parte de la cámara. Nosotros lo detectamos a través de la cámara, análisis de píxeles. Así como la cámara de un celular escanea el QR de estas aplicaciones de multiplataforma de pago,
Es la cámara de un celular también que puede captarte todo de la calle y compararte las distancias y sacarte las coordenadas del punto que quisieras obtener, digamos. ¿Puedo preguntar algo? ¿O no? Si vos pudieras además usar estos tags, digamos, estas etiquetas, estos tags, Los grupos. sí, para programar no hay un Da Vinci que ya tener muchísima guita metida en el hospital, sino un brazo robótico que pueda hacer ciertas partes de la operación, la cirugía. ¿Es posible? O sea, ¿esto te puede servir tanto para un humano como para una máquina? Sí, sí, seguro. ¿Qué pasa? Depende de la estrategia. Para mí, el cuello de botella siempre está en la precisión del movimiento. Quizás este tipo de sistemas de locación de puntos tiene una precisión que es mejor que la precisión que tendría el cirujano en sus movimientos finos. Pero no sé si es mejor que la precisión que tiene el motor paso a paso de un brazo robótico. Ah, claro. Estamos hablando de motores paso a paso, el motor robótico, por ejemplo, la impresión 3D tiene una precisión Claro. 50.000, quizás. Definitivamente, sí. Quizás estratégicamente convendría censar los pasos que hace el motor de ese robot y va a ser mucho más preciso que la Lupo, quizás más económico. Wow. Es todo un tema. Y depende de la estrategia. Claro, abre un montón de posibilidades. Sí. Temas que puedas usar. Nosotros estamos como cualquier proyecto de investigación, surge de manera espontánea ideas y nuevos avances y nuevos tipos de detectores en las cámaras mismas. Hoy vino el ministro y cuando mostramos cosas y hablamos con él, dijo apoyemos estos emprendimientos que son geniales. Así que nada, acá te queda contacto con la gente. Siempre bienvenido. Además, lo que es en ciencia y tecnología, tanto en el litoral o a nivel nacional y demás, nos ayudado siempre un montón. La verdad que siempre hay espacio. Siempre hay espacio. Yo digo que vengo de la facultad de ingeniería, siempre relacionado con la vinculación tecnológica, con los proyectos y demás. Colegas también que han llevado adelante el proyecto. Así que está muy bueno. ¿Quieres seguir con la presentación? Seguimos, como que hicimos un pantallazo final a todo, vamos a ir rápido. Bueno, la propuesta era hacer un proyecto de innovación de bajo costo, como dijimos hoy. Los elementos que utilizamos es el marcador fiduciario que se denomina, que es un marcador pasivo porque no realiza una emisión, es simplemente una impresión en metal o en un papel, que es el aluco. Utilizamos una cámara fotográfica, eso es lo que estábamos comentando hoy, cómo estos proyectos de investigación van teniendo un dinamismo específico o muy grande por el hecho de que cuando estábamos haciendo el desarrollo de estas diapositivas, que fue en el marco de una exposición en la Universidad de San Martín, estábamos utilizando una sola cámara, ahora utilizamos dos cámaras, que eso bueno, tiene más relación al cálculo del punto que habíamos hablado hoy. Vamos a utilizar un soporte 3D, que es este, que ahora lo cambiamos por uno metálico para que sea más robusto. Lenguaje de programación, Python, software gratuito, con una comunidad espectacular como hablamos. 3D Slicer, el tema de uno de los mejores promotores de software y creo que experto acá en el país. No sé si hay alguno mejor que sepa más. Gracias. Tenemos colegas que ¿Sí? son unos genios también. Materiales y métodos, más o menos lo mismo lo que veníamos hablando. Partimos de una tomografía o de una resonancia magnética, que el estudio es la base, es el material, lo que nos permite filtrar los tejidos, lo que nos permite generar el ámbito, el campo de trabajo virtual, partimos de la tomografía. Hay un tomógrafo en el hospital donde estamos trabajando, elaboramos con ese tomógrafo. Bueno, utilizamos el diccionario Aluco, esto es más para estar relacionado a la programación del software, así como hay una clasificación o una codificación de cada una de las letras de manera binaria. Para el Aluco también hay una clasificación o una caracterización binaria de cada uno de los Alucos. Entonces, bueno, esos son diccionarios que se tienen que levantar como librería del software. Herramienta de mano, lo que hablábamos hoy,
herramientas que se utilizan en la cirugía para colocación de cánulas, bisturí y demás. Otro de los materiales o métodos es el software de código abierto que estamos hablando, impresiones 3D para hacer ensayo de cirugía, para imprimir el cráneo, para imprimir el tumor, para imprimir el cerebro para el tumor adentro, ir calibrando el equipo y demás. Bueno, esto es un diagrama en bloque que se utiliza en programación. Eso lo podemos olvidar. Es una imagen del software 3D Slicer. Ese era un videito, creo, no. También forma parte de la salida del sistema de programación. En cuanto a los resultados, ese es un video que no se pudo cargar. Se lograron los objetivos planteados. Hasta el momento nosotros venimos. Lo que habíamos planteado al inicio es poder lograr un sistema de bajo costo que nos permita caracterizar un punto en el espacio. Eso se logró. Lo que nos queda es este sistema que nos permite caracterizar un punto en el espacio, definirlo dentro de un instrumento quirúrgico y realizar una cirugía con ello. Eso es lo que le acabo de definir. Trabajo futuro, o sea, las proyecciones de este trabajo. Testear el software utilizando dos cámaras. Bueno, como les decía, esto es anterior. Tiene un par de semanas la definición de esta diapositiva. Ya estamos utilizando dos cámaras. Disminuye el error y aumenta la precisión. Y mejora los filtros paso abajo que estamos utilizando en la adquisición señal. Bueno, realizar pruebas con otro tipo de marcadores. De hecho, existen familias de QR, por decirlo de alguna manera, familias de Aruco, vienen redondos, vienen con mayor superficie negra, mayor superficie blanca, disposiciones distintas. Forma parte de la teoría de Aruco que, bueno, la seguimos investigando. Utilizar herramientas de distintos materiales. Esto es en función de la herramienta que va a utilizar el cirujano. Hay que ir analizándolas. Estamos viendo si realizar un diseño de cada una de las herramientas que va a utilizar el cirujano o simplemente las herramientas que ya están, adosarle el alumno. Estamos viendo aquí estratégicamente qué es lo más conveniente en realidad en cuanto a normativa, porque cada uno de los elementos que se utilizan en la cirugía son elementos, algunos que se llaman de uso médico, clase 3, clase 4, dependiendo cuál es los tejidos que están en contacto y demás. Y bueno, por último, que es un gran desafío que tiene que estar definido, es encontrar el error cuadrático medio del sistema. Es decir, qué precisión tiene. En función del cálculo matemático, en función de la luminosidad del ambiente, en función de la reflexión que tiene donde está el precio del aluco, en función de la velocidad del procesador, en función de la manera en que se fije el marcador al cráneo. Es un sistema que tiene muchas etapas, en cada etapa se genera un error con cualquier sistema y existe un cálculo matemático que es el error cuadrático medio que te permite caracterizar el sistema a través del error general. Es como encontrarle el nu a un motor, el rendimiento de un motor es función de la explosión que tenga, la emisión que tenga, el escape que tenga, el rozamiento que genere, la lubricación que tenga, la refrigeración en la que se encuentre. Todas esas características generan un nu, la letra griega nu, que es el rendimiento que dice, bueno, este motor cuando le entregas 100 caballos de fuerza, en realidad, por toda la erosión que tiene, te está dando un 98% de lo que está gastando. Nosotros queremos saber eso. ¿Cuál es el error? Si decimos que es 0,2% de cada 2 milímetros que se mueve, hay que definirlo. Que bueno, es un gran desafío también, pero que forma parte del proyecto. Yo le tengo muchísima fe. Conociéndote, le tengo muchísima fe. Nosotros también tenemos fe. Así que bueno, estamos en eso. Se sigue el proceso de investigación. Pero bueno, está bueno compartirlo. Ya. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere preguntarme algo a Flavio? ¿Hay alguna pregunta en internet? Bueno, video en internet, en el canal de YouTube de Va Emprende está cargado, queda ahí. Nos pasamos 1 hora 14 minutos. Pero estuvo buenísimo. Nos quedaba Emma, pero lamentablemente el doctor Arguello Pesich, que tanto
se esforzó puliendo la presentación, súper linda, tuvo problemas de conexión, desde el teléfono y desde las dos computadoras. De hecho, tengo que decir para esto, quería transmitir desde el consultorio y se colgaba, se fue corriendo hasta la casa y se colgaba, y lo vamos a tener en el próximo evento 4.0, en el que esperamos que estén todos de nuevo y todos conectados también para escuchar todas estas cuestiones innovadoras adentro de la salud. Antes de arrancar con la accesibilidad 4.0, ART 4.0, educación 4.0, estaba diciendo 0.0, sí, 4. Nada, no me queda más que agradecerles y vamos a cerrar la transmisión también. A Bárbara, a Rocío, que está ahora, a Jorge, por haber venido, a los chicos, estudiantes que vinieron a mostrar impresiones 3D de su emprendimiento, ¿las viste? No sé, tenían PIC impreso con unas máquinas increíbles. Ya vamos a hablar de eso también más adelante. Lo digo porque el PIC es extremadamente difícil, rebelde, y hay que saber imprimirlo en 3D. Y porque, sí, 500 o 600 entre medio, fija, ¿viste? Y encima se puede esterilizar e implantar directamente. Es algo, sí, tiene un montón de temas y demás, que los vamos a ver en la próxima, así que los esperamos a todos. Y agradecer también a las direcciones de emprendedores y de ciencia y técnica, tecnología, perdón, sigo con la de ciencia y técnica, porque nada, me encanta hacer estas cosas, escuchar estas cosas y estar al tanto de lo que están haciendo todas estas personas que me caen tan bien desde lo humano y desde lo profesional, como decía Pablo, es súper importante. ¿Vos querés agregar algo? Bien. Bueno, nada, espero que lo hayan disfrutado. Muy agradecido, muy interesante. Buenísimo. Muy interesante. Genial. Seguramente vamos a trabajar juntos en algo también. Sí. Vale. Yo soy podóloga, licenciada en podología, sí me interesa mucho el tema de los problemas de los pies, de los problemas de las plantillas. Yo hago plantillas ortopédicas del cuero y sí me interesa mucho. Bueno, genial, te esperamos. Ahora tenés que venir con nosotros a este lado, a las 4.0, ¿no? Y pasar del cuero, en realidad combinar las tecnologías es lo mejor. Contar con lo que sabemos y con la experiencia y todo lo que nos despedimos. Vamos a saludemos todos. Chao.